Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia semestral de la Maestría y el Doctorado en Estudios Socioculturales, Gramsci, Estado Integral, una nueva concepción de la disputa histórico-política, su recepción y traducción latinoamericana, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor Lucio Oliver, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. El doctor Oliver es doctor y maestro en Sociología por la Universidad Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores como profesor investigador nivel 3. Actualmente es profesor de disciplinas de posgrado en estudios latinoamericanos y de la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos libros, entre los más recientes se encuentran La ecuación Estado-Sociedad, Civil en América Latina, publicado en 2017, así como Estado y Democracia en América Latina, publicado en 2003. Sus investigaciones académicas se centran en las temáticas acumulación, crisis y transformaciones de los estados integrales en América Latina, con énfasis en el estudio de Brasil y México. Nudos problemáticos del Brasil contemporáneo. Pensamiento latinoamericano sobre la teoría social y sobre la problemática del Estado integral, y los estudios sobre el pensamiento de Antonio Gramsci. A continuación, para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra al doctor Lucio Oliver. Buenas tardes. Buena parte de ustedes los conozco en estos días de trabajo que hemos tenido, que han sido muy productivos y muy agradables. Estuve pensando de qué manera abordar esta problemática, que sin que fuese una repetición de lo que ya trabajamos mucho en sí mismo. La temática gira en torno de la concepción del Estado integral, como expresión de conocimiento de una teoría social crítica. Tiene una segunda parte que alude a una nueva concepción de la disputa histórico-política contemporánea, y está pensada, ambas cosas están pensadas desde su recepción y su traducción latinoamericana. Aunque Gramsci pensó desde un Estado y desde una sociedad que él consideraba de capitalismo periférico, y esto es interesante, porque eso la asemeja mucho a las realidades latinoamericanas. Es decir, podemos considerar que en ese sentido Gramsci es de los nuestros, porque se veía ante problemáticas que no son tan distantes de las realidades de nuestros países latinoamericanos. Problemáticas caracterizadas por una modernidad con islas importantes de atraso, con un capitalismo que tiene que enfrentarse a territorios y poblaciones que no están plenamente subsumidas en esos procesos de subsunción característicos a la dinámica del capital, y que tienen un grado de diferenciación que ha generado concepciones como la de René Zavaleta sobre las sociedades abigarradas, o la de González Casanova de sociedades afectadas por el colonialismo interno. Entonces, son como una muestra de en qué medida
en sus reflexiones, en sus concepciones de cómo hacer una política moderna, actual, crítica, Gramsci es uno de los nuestros. Esto es importante. Y esto de que es uno de los nuestros tiene que ver con que él pensó críticamente desde una sociedad muy parecida a las de América Latina. Que eso significa para nosotros una ventaja, una familiaridad, independientemente de que Italia haya sufrido una transformación después de la segunda posguerra. De todas maneras, muchas de las reflexiones de Gramsci se asemejaban, pensaban en sociedades como las nuestras. Pero mi enfoque quería partir de la consideración de que realmente hemos vivido los últimos 35 años bajo el proyecto de la globalización, como expresión de un proceso real de mundialización del capital, y que fue pensada como un tipo de articulación mundial dominada por las grandes corporaciones transnacionales, por el capital financiero transnacional, pero en la idea de que ese dominio iba a impulsar al mundo en una gran transformación. Evidentemente en este proyecto de globalización hoy queda claro, después de 35 años, de que el proyecto mismo era el proyecto de una globalización excluyente de la participación política, social, económica de las grandes masas de trabajadores. Y era un proyecto que tenía expresiones bárbaras, de barbarie, con las formas de apropiación de la fuerza de trabajo, las formas de apropiación de los recursos naturales, que generó una gran destrucción del medio ambiente, un deterioro de las poblaciones, el tipo de sobreexplotación que introdujo en las sociedades periféricas significa un deterioro de la salud, de la capacidad humana de las grandes masas de trabajadores. Es decir, no era simplemente, como se planteó, el paso objetivo de una mundialización capitalista a un nuevo nivel, donde las fábricas se habían expandido hasta plantearse ya como fábricas globales, fábricas que articulan su producción, el comercio de sus productos con una visión de mundo, una visión mundial. No era solo eso como se nos planteó, sino y además con nuevos recursos científico-técnicos y de comunicación que permitían esa elevación, digamos, a una situación de mundialización. La globalización tuvo este carácter excluyente y bárbaro, o ha tenido este carácter excluyente y bárbaro, porque fue dirigida por sujetos que orientaron el desarrollo productivo y social y político en un sentido determinado. Y hoy lo podemos ver con más claridad porque esa globalización está teniendo una gran erosión, está generando ya en sus efectos muchos problemas. Y no solo los problemas que llevaron a un autor como Metzaros, Esteban Metzaros,
a plantear que se perfilaba con esta mundialización del capital una crisis estructural del capital. Una crisis estructural que significaba que el capital ya no tenía condiciones de impulsar el desarrollo productivo, científico, técnico y social del mundo, porque estaba generando, por ejemplo, ese fenómeno que se llamó desempleo estructural, sobre todo de la juventud, ¿no? La juventud no estaba teniendo el espacio que su propia condición de nueva generación, de nueva fuerza humana viva, tendría que tener en una sociedad que se siente satisfecha y gustosa de incorporar a las nuevas fuerzas sociales a la vida. En vez de eso, lo que aparecía en los países, sobre todo centrales o en los países europeos, era un desempleo estructural que afectaba a cerca de la mitad de los jóvenes en condiciones de participar en la producción, que no lo podían hacer, que tenían que vivir una situación de exclusión, lo cual desde un punto de vista social, cultural, político y hasta filosófico nos está indicando un gran problema en el desarrollo social, ¿no? Cuando una sociedad no puede garantizar la incorporación de sus jóvenes al mundo productivo, social, hay un problema en esa sociedad muy fuerte, que hoy ya está eclosionando y empezó a presentarse con estos movimientos, como el movimiento de los indignados en España, que hizo muy evidente la insatisfacción de esas masas de jóvenes con su situación. Esteban Metzaros nos hablaba también de otras expresiones de esa crisis estructural del capital, como por ejemplo los problemas ecológicos y energéticos, ¿no? Que el capitalismo ya no estaba permitiendo la reproducción ampliada de las condiciones de uso de la energía, porque esa energía y ese uso era adecuado para los territorios y las poblaciones que actualmente la tenían, que eran, digamos, las clases favorecidas de los países de desarrollo industrial, pero el resto ya no podían ni siquiera imaginarse a acceder a esos niveles de energía que tenían esos países, porque no había ya energía en el mundo capaz de propiciar esa generalización o esa expansión mundial del uso de la energía. En fin, él empezó a hacer una teoría que no era ya la teoría de la crisis económica inminente del capitalismo, sino un concepto más complejo que él planteaba como la crisis estructural del capital, bajo ese proyecto de globalización excluyente. Y fue muy importante, muy interesante, porque nos anunciaba problemas que hoy caracterizan la vida contemporánea y que sí están poniendo una gran tensión en la vida de los distintos países, especialmente de aquellos países que se supone iban a ser los más beneficiados por los procesos de globalización dirigida por estos grupos dominantes industrial financieros de corporaciones que diseñaron un mundo con exclusión de las grandes masas de trabajadores, con exclusión política, con exclusión cultural, porque en términos de hacer parte de la misma, sí, en la medida en que participaban sobre la base de ser trabajadores sobreexplotados, precarizados,
pero no en el sentido de una inclusión en un aspecto que dejó de ser temática en todos estos 35 años, que es las decisiones de lo público, ¿no? No se pensaba que los trabajadores podían ser parte de las decisiones públicas. Podían ser, sí, parte, digamos, de la masa consumidora, de la masa trabajadora sobreexplotada, pero ellos no tenían derecho a decidir el rumbo de la mundialización. Y esa concepción, que es una concepción elitista, oligárquica, es la que en los años que nos está tocando vivir, está manifestando una gran erosión. Es decir, está expresándose como graves problemas políticos. Problemas políticos en donde la sociedad está cuestionándola en la vida práctica, en la vida política práctica. Y se empiezan a expresar fenómenos inusitados en ese sentido, que podemos expresar como la tendencia a la polarización. El mundo de la globalización moderna está acometido por una gran tendencia a la polarización que en cierta forma es sorprendente, porque todos los discursos de gobernabilidad lo que planteaban es que había la posibilidad de una ingeniería de la gobernabilidad que mantuviera las contradicciones controladas. Y hoy, desde hace varios años, estamos viendo que ya no hay condiciones de esa ingeniería de gobernabilidad. Y esto se expresa en fenómenos que han sorprendido al mundo, entre otros, por ejemplo, la derrota de los artífices de esa ingeniería de gobernabilidad en Estados Unidos, por el triunfo de un hombre de negocios derechista que plantea que hay problemas en su país que la globalización no está resolviendo, que hay un desempleo estructural que la globalización no está resolviendo, que hay una exclusión de la participación de más que no se está resolviendo, y hay un retraso en la capacidad de hacer parte de la hegemonía mundial por parte en los Estados Unidos. Y el mundo se sorprendió porque apareció entonces esto que se llama, o que se ha caracterizado como un populismo de derecha, que sin embargo, que genera un discurso de alarma mundial, pero que en los Estados Unidos parece tener raíces fuertes en el descontento, en la inconformidad de grandes masas de trabajadores desfavorecidos y precarizados. Es decir, que no sienten que ese fenómeno de la globalización, que fue vendido como la receta para un mundo triunfante de democracia liberal, tuviera beneficios para las grandes masas de trabajadores. Están diciendo no, me vendieron la receta, pero no estamos viendo los resultados concretos. Ciudades enteras en Estados Unidos han quedado vacías, abandonadas, que antes tenían industrias, sobre todo industrias automotrices, que antes tenían digamos que generaban ese modo de vida productivo estadounidense. Pero no solo es en Estados Unidos, ese tipo de crisis se está manifestando como un cuestionamiento diverso
del proyecto de la Unión Europea y de la vida gobernable de algunos países que parecía que tenían el control y la dirección de un proyecto como la Unión Europea, como Alemania y como Francia. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Francia, es un movimiento de resistencia de los trabajadores que no parece acabarse, que ha llevado a cambiar en la práctica políticas para ver si se detiene, pero hay un movimiento que sorprende por lo consistente, por lo amplio, por lo legítimo de cuestionamiento de las políticas neoliberales de ajuste que han caracterizado esta globalización. Entonces estamos, y además ya hay algunos indicadores como la pérdida de influencia de la dirigente del Estado alemán, ¿no? la señora Merkel, que están mostrando, ella ya incluso decidió no disputar porque va a perder. Entonces estamos ante algunos fenómenos sorprendentes que nos muestran esa erosión de la gobernabilidad y la erosión, digamos, del proyecto de globalización que dominó al mundo en los últimos 35 años y de una manera triunfante, porque lo hizo sobre la base del derrumbe del socialismo burocrático de Estado en el mundo también. Entonces, había emergido como la estabilidad prometida de un mundo mundializado que había traído una opción para el desarrollo mundial. Y estamos viendo que la vida les está cobrando las contradicciones de ese proyecto y las insuficiencias de ese proyecto. Y decíamos que una de las expresiones del mismo es la polarización. Estamos ya ante un fenómeno que tenemos que estudiar con mucho cuidado, porque llegó para quedarse. Es decir, polarización ¿en qué sentido? En que es la resistencia de masas activas frente a ese proyecto que se manifiesta en el surgimiento de movimientos sociales como el francés o de movimientos nacionales como el estadounidense, que están cuestionando la conducción oligárquica de la globalización, no necesariamente con una alternativa en la mano, pero sí que están mostrando la erosión de un proyecto que se nos vendió como el proyecto de estabilización capitalista moderna. Y en esta globalización, en esta erosión de la globalización está surgiendo este fenómeno de polarización, porque por una parte hay esas expresiones de resistencia. Yo creo que incluso podemos ubicar lo que ha sucedido en México con el 1 de julio y con el advenimiento de este nuevo gobierno como una expresión también de esa erosión de la globalización, porque nos muestra que toda esa promesa del Tratado de Libre Comercio, esa promesa de mantener bajo control a las comunidades despojadas de sus recursos, a los trabajadores de las maquilas sobreexplotados, está haciendo aguas. Y eso, por lo tanto, nos da la idea de que México también está expresando en sus procesos internos esa erosión de la globalización. Pero lo que estamos apreciando en el mundo es una polarización, porque mientras eso pasa con las luchas sociales, con las demandas de redirección nacional o de recuperación democrática, por otro lado estamos viendo fenómenos en donde ha avanzado lo que se denomina un estado de excepción, es decir, un estado que asume
que solo la fuerza y las medidas autoritarias pueden mantener las políticas neoliberales y las políticas de ajuste. Como eso genera resistencia, también hay un movimiento de entronización de la violencia como política de Estado, es decir, lo que estamos apreciando como procesos de microfascismo en varios países, en Hungría, en Polonia, en algunos ámbitos del Estado alemán, pero también en América Latina, con el surgimiento de esos gobiernos de derecha que están estimulados y apoyados por sectores sociales que nos plantean unas concepciones y unas políticas que son verdaderamente de odio, de discriminación aguda, que creíamos haber superado porque realmente atentan con las conquistas civilizatorias mundiales. Por ejemplo, estos odios contra la mujer, que plantean que la mujer no tiene derecho a la igualdad con los hombres, que la mujer tiene que subordinarse a los hombres, tiene incluso que ganar menos, tiene que regresar a su papel subordinado en la familia. Creíamos haber superado una situación así, una concepción así, y sin embargo lo vemos sirviendo para elegir un presidente en Brasil. Eso es sorprendente. El odio a los negros, al diferente, la idea de que ya es hora de aplicar la violencia en serio para enfrentar los problemas sociales, y por lo tanto lo que se deriva de ahí, como que pasa en Estados Unidos, que pasa en Brasil, como la idea de vamos a legalizar el uso de las armas en cada familia, de tal manera que todo mundo tenga un arma en su casa, en su carro, y pueda enfrentar las condiciones de inseguridad con su arma. O sea, una cuestión de erosión también civilizatoria, ¿no?, de la comunidad humana, de las relaciones sociales, que nos expresa una noción de que el Estado tiene que servir para viabilizar esa violencia social, cultural, de valores, política, que está llevando a que la sociedad viva la vida colectiva como una vida de miedo y de inseguridad, ¿no?, que además es como una espiral que lleva a más represión, más intervención coercitiva del Estado, y más miedo y más inseguridad. Entonces tenemos que entender estos procesos. Son procesos importantes de nuestra época y de nuestras generaciones. Y ahí es donde las contribuciones de un pensador como Gramsci adquieren una dimensión importante, porque él, en sus cuadernos de la cárcel, en sus reflexiones políticas y en sus reflexiones teóricas, nos aportó, nos hizo contribuciones que nos permiten enriquecer nuestra caracterización de estos fenómenos. Una de ellas, por eso está como central en el título de la conferencia, es la noción del Estado integral, que es una noción crítica de la visión que el Estado, que en el neoliberalismo y en el liberalismo tiene el Estado, es decir, como institución, conjunto de instituciones políticas
neutrales que aplican la ley en un determinado orden social. Gramsci dice esa noción que reduce el Estado al proyecto político dominante, a la sociedad política dominante y a sus leyes, no nos está diciendo todo. O sea, no nos está diciendo de la influencia que los grandes grupos sociales tienen en la construcción de una aceptación a determinadas políticas. Es decir, nos está abriendo un horizonte poco trabajado en la teoría social y en la teoría política, que es lo que él llama el horizonte de la sociedad civil. O sea, nos está recordando que el Estado es una institucionalidad cuya fuerza principal no es la aplicación de las leyes, sino la conducción de la sociedad y la conducción ideológica de la sociedad, donde este universo de por qué la sociedad se hace eco de determinados proyectos, por qué los sostiene, pasa a ser un problema teórico de la mayor importancia. Y no solo es un problema teórico, es un problema práctico, porque esa sociedad es la que está empujando, digamos, en esta polarización contemporánea, está empujando a los regímenes de fuerza, a los regímenes de violencia. Y entonces esta noción del Estado integral nos abre todo el horizonte de la sociedad civil como un espacio de estudio sobre el cual nos hemos dado cuenta que sabemos muy poco. En realidad, fíjense, las experiencias de gobiernos progresistas de los últimos 15 años de este siglo mostraron saber muy poco de lo que es la sociedad civil y cómo ésta contribuye a sostener determinadas orientaciones políticas. Eso se mostró ante la falta de disposición a tener una política para mantener el vínculo con la sociedad civil, el vínculo organizado y activo de gobiernos como el gobierno de Brasil bajo Lula, el gobierno de Kirchner en Argentina, el gobierno de Ecuador bajo Correa. ¿Qué hicieron en términos de organizar, de desarrollar el nivel de comprensión política, de autodeterminación política de la sociedad civil para sostener un proyecto que se veía positivo en la medida en que se planteaba algunos problemas para enfrentar estas desigualdades y estas disonancias de la globalización? Gobiernos que elevaron salarios, gobiernos que se plantearon políticas de apoyo a grupos marginales, que se plantearon el problema de políticas de pacificación de las relaciones sociales, de mejoramiento social, y que sin embargo no pensaron que eso tendrían que tener un correlato con el desarrollo de una sociedad civil participativa, organizada, políticamente desplegada y con grados fuertes de autodeterminación. No era el horizonte. Entonces las políticas se vieron en general como la administración progresista del Estado, porque en el Estado no estaba la sociedad civil. Entonces, administrar progresistamente el Estado significaba, sí, incidir en políticas educacionales, de vivienda, de salud, de empleo, pero no organizar a la sociedad para la disputa, porque para ellos la disputa no pasaba por la sociedad civil.
Pasaba, sí, por la disputa de partidos, por la disputa de proyectos en la sociedad política, pero no pasaba por la sociedad civil. Entonces, este horizonte no existió. Fíjense qué grave. No existió como un horizonte fuerte, dominante en estas administraciones progresistas que hemos vivido en los últimos 15 años. El único lugar donde hubo una determinada política hacia la sociedad civil fue Venezuela. Y fue muy insuficiente porque tuvo un carácter que hoy podemos con Gramsci llamar económico corporativo, es decir, favorecer la organización de sectores campesinos y sectores obreros para sostener un proyecto y para hacer avanzar un proyecto de transformación, pero dejando fuera a la mayor parte de las clases medias, que hoy están siendo el vehículo para poner en crisis al proyecto venezolano. Entonces, incluso en Venezuela, donde hubo una idea de que había que organizar, había que educar, había que desarrollar el debate y la actividad de la sociedad civil, sin embargo, tuvo una restricción en la medida en que tuvo un carácter económico corporativo. No pensó en toda la sociedad civil, ni en los sectores, que son muy importantes en la vida ideológica de la sociedad civil, que son los intelectuales. No ya los grandes intelectuales, sino todos esos núcleos de intelectuales que ejercen funciones directivas en la sociedad y que tienen mucho que ver con las clases medias. No se pensó eso. Y hoy, incluso Venezuela está en una gran dificultad para sostenerse como proyecto progresista, porque está viviendo una crisis que tiene en su contra a gran parte de las clases medias. Entonces, esto nos demuestra que la noción de Estado integral que Gramsci planteaba es un recurso metodológico de análisis fundamental y que tiene que ver con la idea de que el poder está expresado en el conjunto de la sociedad y no solo en las instituciones políticas, y que la capacidad de dirección de una nueva fuerza histórica tiene que proyectarse también y sobre todo a este ámbito de la sociedad civil. Por eso dice Gramsci, el Estado es igual a sociedad política más sociedad civil. Y la fórmula de lucha de minorías en las instituciones políticas tiene que dar paso a la fórmula de hegemonía civil. Entonces nos está planteando un horizonte metodológico de análisis fundamental para entender la conflictividad social contemporánea. De ahí su actualidad, porque está construyendo una nueva concepción de la disputa, lo que yo llamo la nueva concepción de la disputa histórico-política en las sociedades contemporáneas, que incluye la concepción de que las grandes masas de trabajadores, las grandes masas, digamos, vinculadas con las actividades productivas, sociales, culturales y políticas, tienen que ser consideradas en cualquier proyecto de disputa y de transformación social, so pena de, si no se considera, fracasar. O sea, nos está haciendo un planteamiento central de teoría política, pero de una nueva teoría política, una teoría que tiene este horizonte y que en estas experiencias prácticas que comentamos fue despreciado. No hubo una política para organizar, pero no para organizar sobre la base de subordinar,
sino para organizar, posibilitando un grado de desarrollo autónomo, autodeterminado, de las grandes masas de la sociedad civil, para que éstas fuesen un elemento, como dice Gramsci, una trinchera y una fortaleza de cualquier política progresista. La sociedad civil latinoamericana no fue trinchera ni fortaleza de la transformación progresista, porque ésta se centró en la administración progresista del Estado, no en la disputa por el Estado. Entonces, hay aquí un elemento que recoger muy importante en términos en que la cultura, que es como el espacio en que se mueven las concepciones, se mueven los derechos, se mueven los valores de la sociedad civil, tiene un papel central en la disputa, es un espacio fundamental de la disputa política. Esto es lo que Gramsci llamaba la cuestión política de los intelectuales, porque está vinculado a esa disputa, ¿no? Y una maestría de estudios socioculturales como esta, creo que es importante que vea ese sentido político de la cultura, no solo la cultura como el espíritu, digamos, de una sociedad como se consideraba antes, sino es un espíritu en lucha, en disputa, y hay un sentido político de esa disputa. Entonces, esta concepción del Estado integral, que lleva a entender de otra manera la disputa histórico-política, es una contribución que necesitamos incorporar en nuestra teoría social para poder entender muchos fenómenos de nuestra época y para poder orientarnos en este mundo que cada vez se perfila más complicado, por esto que les decía que hay, por la tendencia a la polarización, que vamos a ver fenómenos como el que estamos viendo en Brasil, lo vamos a ver reproducirse en otros lugares, quizá en Argentina, quizá en Chile, quizá en Ecuador. O sea, vamos a estar en un mundo muy polarizado. Incluso en nuestro México estamos empezando a vivir expresiones de esa polarización, porque si bien hubo una reacción de masas a un tipo de gobiernos y un tipo de proyectos políticos que se asumieron como vehículos de esa globalización excluyente y bárbara, ¿no? Porque esos fueron los gobiernos anteriores, se convirtieron en castas administradoras de la globalización en México, vehículos de la globalización excluyente. Y hubo una reacción social importantísima, pero esa reacción social todavía no es una reacción que haya penetrado profundamente en la sociedad civil, que haya generado una sociedad civil autodeterminada, organizada, con debate profundo, con idea política clara. Todavía no. Estamos viviendo una situación muy reversible, pero muy, muy reversible, si no se genera un desarrollo crítico, autónomo en la sociedad civil, que acompañe y que vaya constituyendo en sí misma una fuerza política distinta. Si eso no sucede, esta experiencia que estamos viviendo va a ser reversible y muy pronto quizá vaya a ser sustituida por otras corrientes, hasta incluso posiblemente hasta por corrientes que expresen lo contrario
Es decir, la idea de aplicar con violencia las políticas de esa globalización excluyente. Entonces es urgente tener conciencia de esto para que este ámbito, la sociedad civil, sea un ámbito de trabajo político-cultural, porque la cultura ya no es solo la expresión, digamos, de la lucha simbólica en una sociedad, de una lucha simbólica neutral. La cultura se convierte en el espacio de influencia de las concepciones intelectuales y políticas. Claro, tiene su autonomía relativa, todos lo sabemos, pero es muy importante empezar a asociarlo con la vida de la sociedad civil, a asociar estas expresiones de disputa cultural. Y Gramsci nos aporta una riqueza porque él estaba convencido de que había llegado la época en que tenía que reducirse la distancia entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados. Es decir, él confiaba en la posibilidad de que las luchas sociales y los movimientos sociales incidieran de tal manera en la vida de la sociedad civil, que hicieran de estas actores de su destino histórico, actores conscientes y activos de su destino histórico. Él se identificaba con esta idea de que habían acabado las épocas de las transformaciones realizadas por minorías. Las nuevas transformaciones modernas tendrían que involucrar a las grandes mayorías. Estaba absolutamente convencido. Y entonces el horizonte tendría que ser: ¿qué vida tienen esas mayorías? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son sus referentes de sentido común? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo entienden sus derechos? ¿Y cómo entienden la disputa? Esto pasó a ser el horizonte dominante de Gramsci y está muy cristalizado en la noción de Estado integral y en la noción de hegemonía. Pero yo comentaba que la noción de hegemonía no es la misma que ha tenido vigencia histórica como la hegemonía que articula la relación Estado-sociedad civil, subordinando a la sociedad civil. México tuvo una revolución a principios del siglo pasado, que generó un Estado poderosísimo, y sobre todo poderosísimo porque era un Estado unitario, que logró un proyecto unitario, a diferencia de los estados de América del Sur, que se plantearon proyectos de compromiso, que les afectaron hasta el presente. Es decir, donde la oligarquía nunca logró aceptar plenamente las formas capitalistas que le planteaban otros sectores de las clases dominantes. Y esa fractura, ese compromiso, generó recurrentes problemas políticos y una gran tendencia a los regímenes militares. Por eso también se explican los regímenes militares en América del Sur, en su momento, y la sombra que estos regímenes tienen hoy, porque nunca se constituyeron estados unitarios, a diferencia de México. Nos podemos sentir orgullosos de haber tenido un estado unitario durante el siglo XX, pero ese estado unitario se basó en la subalternidad económico-corporativa de las grandes masas, es decir, subordinó a la sociedad civil. Y esta es una experiencia muy complicada, porque las decisiones del proyecto nacional, las decisiones de las políticas, quedan en manos de la burocracia del Estado, de los grupos políticos
dominantes y la sociedad civil luchando por sus intereses inmediatos económico-corporativos de una forma subalternizada. Y lo que tenemos que pensar es si esa importantísima recuperación del Estado que estamos viviendo se va a dar bajo las mismas condiciones del pasado, con una sociedad civil subalterna, subordinada, que vive sus problemas como los problemas inmediatos económico-corporativos. Porque con una sociedad así vamos a repetir la subordinación histórico-política. Necesitamos, por el contrario, crear una sociedad civil con un alto nivel de proyecto propio, de proyecto político ideológico propio, que sea capaz de ser un actor creciente en los asuntos públicos. Esta vieja idea de que la sociedad tiene que ser la que decida los asuntos públicos y no los funcionarios del Estado, que es una cuestión central. La sociedad, ¿qué sociedad tiene que existir para que decida los asuntos públicos? Para que debata, para que sea consciente y para que diseñe las políticas públicas. ¿Qué tipo de nivel tiene que tener esa sociedad? Y este es el gran problema de hoy para México. Si no, lo que vamos a ver es reproducirse ese dominio del Estado sobre la sociedad civil. Y la recuperación del Estado que todos estamos viendo en general muy bien, porque era un Estado en descomposición, porque es un Estado que fue capturado como rehén de distintos tipos de grupos de poder y grupos económicos y políticos privados, ilegales y legales. Nosotros estamos viendo la importancia que tiene la recuperación del Estado de México, pero esa recuperación, si no se acompaña de un desarrollo cultural, ideológico y político organizativo de la sociedad civil, va a crear un dominio autoritario del Estado. Y el proyecto que va a dominar no va a ser la sociedad decidiendo los asuntos públicos, va a ser un grupo político decidiendo los asuntos públicos. Y ahí está nuestro horizonte. Por primera vez vimos y nos entusiasmamos con una sociedad que actuó en el ámbito electoral y que dijo: queremos cambiar, queremos otra situación, queremos un alto a la impunidad, a la violencia, al uso de los recursos públicos por grupos particulares, queremos recuperar una visión política pública para todos. Pero eso en sus entrañas trae la posibilidad de reproducir el dominio del Estado sobre la sociedad civil. Por eso es tan importante Gramsci, porque nos alerta de que nuestro problema sí es recuperar el Estado, por supuesto, pero sobre la base de un desarrollo pleno de la sociedad civil como actor político, como actor ideológico y político. Esto es fundamental. Hay otro problema que Gramsci siempre pensó, que es muy importante, que es que las políticas nacionales tienen que debatirse y las salidas a los problemas nacionales tienen que debatirse en función de una concepción de las relaciones capitalistas mundiales o las relaciones económicas mundiales. Que ningún país
puede plantear la superación de sus problemas internos si no tiene una incorporación productiva de masas a las políticas mundiales. Y aquí surge sí la pregunta, el proyecto en el que se está empezando a mover México busca recuperar la función productiva del campo, el arraigamiento de las masas campesinas a la actividad productiva en el campo. Busca recuperar la inclusión de los jóvenes a las labores productivas en las empresas, la inclusión de los jóvenes en la formación educativa en todos los niveles. Pero ¿hacia dónde va esto? ¿Qué posibilidades tenemos que realmente eso genere una participación en lo más avanzado del desarrollo productivo mundial? Que ese tendría que ser nuestro horizonte. ¿Cómo los mexicanos vamos a autotransformarnos para ser un elemento productivo mundial? ¿Con qué concepciones? ¿Qué tiene que ver con esto la profunda dependencia que tenemos frente a la economía de Estados Unidos? ¿Cómo podemos cambiar esa situación? Todas esas preguntas no están debatiéndose, no están haciendo parte de la conciencia social. ¿Y a dónde las estamos dejando? Si eso, México no puede ver su futuro como subordinado a la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos está viviendo un momento terrible de pérdida hegemónica mundial. ¿Y México qué va a hacer frente a eso? ¿Tiene conciencia? ¿Tiene debates? ¿Tiene orientaciones que le permitan pensar cómo elevar la capacidad productiva mexicana para incorporarse a la corriente mundial del capitalismo con otra concepción, con una concepción en donde la sociedad puede incidir en esa mundialización o no? O simplemente pensamos que resolviendo la corrupción vamos a resolver los problemas del desarrollo productivo mexicano. Porque si pensamos eso, pues sí, la lucha con la corrupción va a ser fundamental, pero no va a incidir en una transformación que nos dé un futuro. Ahora no sabemos al respecto qué va a plantear el Estado, pero sí sabemos que la sociedad civil tiene que tener una idea propia de eso. Y esa es otra de las cuestiones que Gramsci veía como fundamentales, que la sociedad civil se incorporara en el debate de la articulación entre proyecto nacional y tendencias mundiales de la economía. Y no dejar eso como un asunto de técnicos especialistas, sino como un asunto político central. ¿Qué alternativa tiene nuestro país en términos productivos y en términos de incorporación de las masas a esa dinámica productiva? Esto él lo empezó a reflexionar, no tenía una salida, pero sí sabía que el debate nacional sobre estos problemas era central. Y creo que no estamos debatiendo prácticamente nada sobre eso. Estamos esperando a saber si los nuevos recursos de empresas estatales como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, como las políticas frente a las remesas, van en cierta forma mejorar el crecimiento económico de México. Pero ¿con qué dirección? ¿Con qué proyecto?
¿Con qué concepción de las relaciones económicas mundiales? Todo eso ni lo hemos debatido siquiera. Y es un problema que va a ser central. O vamos a estar subordinados a las políticas de Estados Unidos. Esto es muy importante. Estados Unidos está viviendo ese problema en su territorio y con su población. Está planteando que frente a la hegemonía china, o ellos se transforman o va a quedar como país subordinado en las relaciones mundiales. Y eso cada vez lo tienen más claro y va a pasar a ser un problema central del debate de la clase política estadounidense. ¿Y nosotros qué estamos pensando de nuestro país? Yo creo que este problema es central. Toda recuperación política, pública, tiene que debatir este problema. Y ese problema no es solo problema de los especialistas, tiene que ser problema de la sociedad. ¿Qué tipo de proyecto queremos? Si no saben qué va a pasar, vamos a repetir los patrones históricos. El que Venezuela no haya discutido este problema llevó a repetir el patrón extractivista, rentista, que era parte de su historia. Su historia del siglo XX fue la historia de vivir del rentismo extractivista. Y cuando se le planteó una nueva posibilidad de hacer uso de los recursos del petróleo, repitió el patrón rentista extractivista. Y vean las consecuencias. ¿Queremos eso para México? ¿Queremos la dependencia de Estados Unidos como opción histórica para México? ¿O tenemos una idea propia de las relaciones económicas mundiales y cómo desplegarnos como sociedad? ¿Y con qué concepción pública se puede lograr el desarrollo de un proyecto económico alternativo? Porque no es problema solo de los empresarios, es problema de qué capacidad tienen las instituciones públicas de elevar la capacidad productiva de masas en este país. Y ese es otro problema central que Gramsci estudió para Italia, que él llamaba el estudio del americanismo, porque se veía ante la situación de que tenía que dar una alternativa para esas masas campesinas mayoritarias que no estaban acostumbradas a trabajar disciplinadamente, organizadamente en empresas capitalistas. Pero él sabía que no era problema solo de los capitalistas italianos, que ellos habían preferido mantener lo que él llamaba un bloque agrario con la oligarquía del sur en vez de resolver el problema. Y entonces él decía, el problema no va a ser de ellos, porque ellos lo van a resolver con lo que saben, con lo que han hecho. Nosotros, ¿cómo lo vamos a resolver? Y ese era su problema, incluso en las condiciones del fascismo, porque decía, el fascismo no tiene política para ese problema, para elevar la actividad productiva de las masas italianas. No tiene política porque el fascismo favorece el rentismo, favorece la acumulación de las oligarquías y no tiene una política. La política la tenemos que hacer nosotros. Y algo parecido podemos pensar en México. ¿Quién va a debatir y a sacar adelante una política de incorporación productiva de masas en México que le permita manejarse en los asuntos mundiales? Eso no lo van a hacer los grupos capitalistas que hemos tenido, no lo van a hacer, porque ellos han vivido los procesos de aliarse a la transnacionalización del capital, a subordinarse a las grandes corporaciones
transnacionales y someterse al capital financiero. Y nosotros, ¿qué concepción tenemos de eso? Este es uno de los problemas urgentes en el debate. Y esto es lo que planteaba Gramsci. Las sociedades no pueden estar pasivas ante fenómenos de tanta trascendencia para su desarrollo político y para la transformación social. De esto hemos hablado un poco en el curso, apenitas, porque en realidad lo que hicimos es puntualizar algunas cosas que hay que estudiar y leer y debatir, pero son los problemas que estimulan no solo a los núcleos que estamos trabajando estas lecturas críticas de Gramsci en México, sino que hemos constituido una red latinoamericana de estudiosos de Gramsci con estas inquietudes. Y hoy tenemos un proyecto con 10 países de América Latina, con 10 núcleos participantes de América Latina, y nos hemos propuesto un debate en los próximos 3 años muy fuerte sobre todas estas cuestiones y que tenga como eje qué van a hacer las sociedades civiles en las crisis estatales de América Latina. Y realmente tendría que ser más amplio porque esas crisis estatales son expresión de esta globalización en crisis. Y bueno, la idea de venir acá a Mexicali, de conversar con la maestría, de articularnos con la dirección del posgrado, ha sido compartir esta inquietud y, de ser posible, empezar a socializar la importancia de otra lectura, de una lectura propia, autónoma de estos autores, de Gramsci en particular, pero que nos enriquezca nuestra comprensión de la situación contemporánea. De tal manera que la polarización no nos encuentre solo como espectadores, que estamos viendo, sí, que el mundo está muy extraño, que surgen microfascismos por todos lados, que surgen estados de excepción, que surgen incluso propuestas muy audaces de movimientos sociales democráticos radicales, y que nosotros así como que estamos viendo la vida pasar, pero ¿qué vamos a hacer teóricamente para entenderla y para contribuir a una determinada salida? Ese es un poco el sentido, y nos ha encantado Mexicali. Hemos visto una sociedad que tiene contradicciones modernas con perfiles muy claros. Eso es lo que es una ventaja para Mexicali. No están ocultas las contradicciones, aquí están claras, están a flor de piel. Esta es una sociedad fabril, obrera, y esto nos ha impactado muchísimo. ¿Por qué? Porque eso plantea las condiciones de pensar de otra manera muchas cosas, porque tiene, digamos, un perfil que no tienen muchas ciudades del país. Aquí, como que aquí el perfil de incorporación a la vida productiva, de pensarse a los hombres como trabajadores en sí, hombres y mujeres como trabajadores y trabajadoras en sí mismos, es muy fuerte, es extraordinario, y eso nos ha entusiasmado muchísimo, porque ese horizonte es el que necesita todo México, y Mexicali también necesita traer para sí los elementos ideológicos, políticos, culturales que hay en el resto de México, traerlos para acá, porque Gramsci decía, ojo, que la hegemonía capitalista surge de la fábrica, y entonces necesitamos, frente a ese sentido común que surge de ya tengo trabajo, ya puedo organizar mi vida porque tengo trabajo, aunque sea un trabajo subordinado y sobreexplotado,
tenemos que combatirlo con una ideología crítica, con una ideología de autodeterminación crítica, que eso quizá Mexicali puede incorporar del resto de México, para combinar esa riqueza de las relaciones sociales que hay aquí con esa perspectiva ideológico-política crítica que hay en el resto del país o en otros lugares del país. Entonces hay como que nos sentimos en casa por eso. Dijimos, es que queríamos conocer esto, y nos ha encantado la ciudad por ese carácter, digamos, de sociedad obrera, que no todas las ciudades tienen ese carácter. Para nosotros ha sido estimulante a más no poder. Es aquí donde las contradicciones se pueden ver con claridad y se puede desarrollar una concepción pública a partir de esas contradicciones. Entonces, en ese sentido estamos muy agradecidos por la invitación, ¿no? Nos ha enriquecido, ¿no? Hemos visto que es una sociedad muy rica, la sociedad de acá, y necesitamos mantener esa relación, porque necesitamos alimentarnos de esa claridad de las relaciones sociales que hay aquí e intercambiar todas estas trabajos teóricos críticos con ustedes. Entonces, agradezco mucho la asistencia, la participación y el intercambio que hemos tenido. Muchas gracias. En este momento abrimos espacio para preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Aquel que quiera hacer algún comentario, le vamos a acercar el micrófono. Doctor Lucio, muy interesante obviamente el tema, sobre todo por subrayar la actualidad del pensamiento de Gramsci en esta geopolítica que como bien dice nos asombra, pero nos agarra un tanto dispersos, ¿no? Una pregunta que yo quisiera hacerle va ligada a esto que comentaba usted. Es notorio el cambio de actitud del Estado mexicano hacia la problemática nacional, pero una de las grandes críticas que se le hicieron y se le siguen haciendo fue apostarle a lo electoral y no a la formación de cuadros, por ejemplo. Y yo quisiera preguntarle si tenemos ejemplos concretos de este despertar de la sociedad civil que están ligados pues a un proyecto estatal, nacional, cultural, que incluye incluso a los jóvenes. Puedo pensar quizás en el ejemplo de España con Podemos, pero si existen o si usted puede reconocer ejemplos concretos de este despertar de la sociedad civil y dar una referencia. Muy bien. Gracias. Doctor Oliver, muchas gracias por su presentación. Creo que son grandes y dolorosas verdades que son necesarias reconocer para poder abrir el horizonte epistémico. Yo quiero preguntarle, ¿cómo piensa usted el fenómeno de la migración en los términos en los que nos ha hablado en esta presentación? Porque los migrantes pueden constituirse como sociedad civil, pueden ser vistos de esa manera. Sabemos que de alguna manera se han estado organizando en los lugares receptores, establecen políticas a veces muy contestatarias frente a los gobiernos locales, pero ¿hay alguna manera de verlo desde lo que usted propone?
Muchas gracias. Buenas noches, doctor Lucio. Mi pregunta es sobre una de las conclusiones que llegó Gramsci en tanto al tema de la sociedad civil como actores sociales en grupos grandes. ¿Realmente es necesario dividir poder, quitarle poder a los partidos políticos, o es más simplemente aumentar la información para generar más actores sociales en la sociedad? Bueno, son tres preguntas extraordinarias, muy interesantes, muy importantes. La primera pregunta de David, en el sentido de que ¿dónde se pueden apreciar experiencias, ejemplos de este despertar de la sociedad civil digamos como actor político, de su importancia en el empuje de la transformación social y política? Cuando estaba comentando, inmediatamente pasaron dos ideas sobre mi cabeza. Una de ellas es se puede observar incluso en la derrota. Es decir, por ejemplo, en una experiencia como la brasileña, que en 2013 vivió la protesta de masas en las principales ciudades de Brasil, millones se expresaron cuestionando las insuficiencias de las políticas progresistas. Y la fuerza política dirigente de Brasil no supo leer una expresión de inconformidad tan positiva. Fíjense que Dilma Rousseff al otro día en las protestas dijo: se necesita una reforma política. Hizo una iniciativa que planteó al Parlamento, a ese Parlamento que ustedes ya saben qué Parlamento era, ¿no? Y lo que hizo el Parlamento es la archivó la propuesta de reforma política, lo cual es lógico debido a ese tipo de Parlamento, pero el problema es que la presidenta Dilma Rousseff también archivó su propuesta. Es decir, frente a un momento excepcional en donde la sociedad estaba protestando por millones, en un sentido de buscar una aproximación al proyecto progresista, el proyecto progresista archivó la propuesta que hubiera cambiado la vida de Brasil. Entonces ahí vemos cómo los movimientos sociales son un elemento activo permanente de la sociedad y dan sus indicaciones y sus manifestaciones. Cuando no se recoge y cuando estos no han construido un nivel autónomo, se pierde el momento histórico. Esa idea de cómo una parte de la respuesta está en las distintas luchas sociales. México en 2018, en julio de 2018, tuvo una actividad electoral que trascendió lo electoral porque se expresó logrando sintetizar innumerables movimientos sociales. Es decir, no fue una actividad electoral como las anteriores que habíamos visto. Se manifestaron en el sentido, vamos a cambiar las cosas, movimientos sociales muy importantes, como el movimiento por la paz, como el movimiento contra la impunidad, como el movimiento de los campesinos inconformes. Entonces, incluso como el movimiento de los jóvenes urbanos de barrios que decían, hay que cambiar las cosas. Entonces ahí vemos nosotros
que no fue solo un cambio electoral lo que vivió México, fue una expresión de movimiento social articulada con una política electoral. Esto lo que a mí me plantea es que ahí se ve la sociedad civil emergiendo, todavía desarticulada de los proyectos de poder, porque los proyectos de poder se desarticularon de la sociedad civil, siendo que en 2010 los proyectos progresistas surgieron de movimientos sociales importantísimos. En Bolivia, por ejemplo, del movimiento por la defensa del agua, del movimiento por la guerra del gas, del movimiento por la recuperación de los derechos políticos, fueron muy importantes. Pero los gobiernos, cuando están administrando el Estado, se desentienden de la sociedad civil. Es lo que vimos, esa es la experiencia acumulada que tenemos en América Latina. Y todavía es muy temprano para ver otras experiencias exitosas, porque realmente los proyectos de transformación social sufrieron un gran golpe con el derrumbe del socialismo de Estado, porque al fin era una referencia, aunque fuera una referencia engañosa o fantasiosa, era una referencia. Y todo el derrumbe que sufrió y el cambio de la situación mundial creó una situación de desánimo de la sociedad civil en términos de la posibilidad de un proyecto alternativo, ¿no? Pero donde siento que se planteó el problema que preguntaba David es en Venezuela. Porque en Venezuela estamos viviendo hoy una resistencia heroica ante la intervención prácticamente de todas las potencias capitalistas occidentales contra Venezuela, para intervenir, para presionar y sacar un gobierno que les crea problemas. Y miren lo que ha resistido. Y si ha resistido y se ha plantado frente al problema, a pesar de sus errores, es porque supo organizar a la sociedad civil. Es porque ahí existen comunas, existen consejos comunitarios, comunales, existe una organización incluso productiva de sociedad civil. Entonces, ¿qué régimen habría podido resistir lo que ha resistido Venezuela? Eso debíamos pensarlo. El régimen brasileño hubiera caído a la primera, al otro día, no hubiera resistido ni un día, porque no tenía nada abajo. Y miren lo que está resistiendo y ha resistido Venezuela, a pesar de que su proyecto deja mucho que desear, a pesar de que es un proyecto con muchas limitaciones en la perspectiva mundial y en la perspectiva nacional. No obstante, ahí estamos viendo la importancia de una sociedad civil organizada con un grado de debate y de conciencia propia. Quién sabe cuánto más vaya a resistir. Ha resistido hasta ahora y ha sido sorprendente eso. Se han organizado de todas maneras para destruirlo. Hoy cualquier otro régimen, bueno, ya vimos varios, estaría ya intervenido, transformado. Venezuela no. ¿Nos dice algo eso? En términos de articulación sociedad civil-Estado, nos dice muchísimo, muchísimo, a pesar de que pensemos que todavía es un proyecto que deja mucho que desear en todos sentidos, que no ha resuelto una concepción alternativa, pero
ha sabido cristalizar una relación sociedad civil-Estado que lo ha defendido. Entonces, eso es lo que me parece muy interesante, a pesar de toda la crisis que hay, ¿no? Pero como ejemplo, porque tú decías qué experiencia hay de esto que se está hablando, yo creo que esa es la experiencia que tenemos enfrente y que quizá no la vemos porque vivimos un poco toda la pues todos los debates en torno de los problemas del proyecto venezolano, pero hay que ver eso también, ¿no? Incluso aunque pudiéramos decir es que Venezuela tendría que tener otro proyecto para la situación mundial y para la situación nacional, pero no es eso lo que estamos viendo una articulación sorprendente entre sociedad civil y Estado que ha defendido la autodeterminación incluso con sus errores, y eso es muy ejemplificativo, muy importante, ¿no? Cuba lo mostró mucho tiempo, cómo esa articulación sociedad civil-Estado pudo resistir hasta ahora. Eso es sorprendente que una isla pequeña a 90 millas de Estados Unidos haya podido mantener su autodeterminación durante 50 años, 60. ¿Cómo es? Es un ejemplo de lo que estamos diciendo, un ejemplo fundamental, que no lo vemos a veces porque se nos olvida por todos estos debates ideológicos que nos meten en la cabeza, pero hay que verlo claramente, independientemente de que no estemos de acuerdo o pensamos que esas tesis fueron tesis importantes para otra época y hoy se necesitaría otra cosa. Esa es otra cuestión, ¿no? Como ejemplo de lo que gana un país que logra articular sociedad civil y proyecto político, ahí están esos dos ejemplos fundamentales, que son una enseñanza de lo que podemos hacer en México si logramos establecer esa articulación, porque eso es muy importante, porque estamos a prueba y estamos en situación muy reversible, pero entonces si logramos avanzar en ese sentido podemos sostener cualquier proyecto. En términos de cómo incorporar a los migrantes, esta es una cuestión muy interesante porque se ha planteado el problema en términos económicos, ¿no? Incorporarlos como trabajadores en este proyecto de renovación capitalista del campo, como trabajadores plantando árboles en el sur, como trabajadores alquilándose como jornaleros en el norte. Es decir, hay toda una idea de que México necesita una política de recuperación del campo que va a incluir a los migrantes. Pero aquí la pregunta es, ¿será suficiente un proyecto de inclusión económica o necesitamos considerar de otra manera a los migrantes? Ver la riqueza de una sociedad dispuesta a transformarse que reside en los contingentes migratorios. Otra cosa que nos ha encantado de Mexicali es que es una sociedad de migrantes, totalmente. Es de 1903, pero quiere decir que todas las sociedades de migrantes, si hace 100 años no existía nada acá. Entonces, pero eso crea una disposición al cambio extraordinaria. Esa es la riqueza de las sociedades de migrantes, que están abiertas a nuevas. Es como
la migración puede transformarse en un momento constitutivo fundamental de una nueva sociedad abierta a pensar diferente, a ser flexible, a probar nuevas cosas, a entrarle a nuevas concepciones. Esa es la riqueza de una sociedad de migrantes. Entonces, nos quedaremos a nivel limitado de prohijar formas económicas de inclusión, o nos abriremos a esta potencialidad transformadora que tienen los migrantes. Yo creo que aquí hay mucho que discutir, muchísimo que discutir, porque puede incluir también a los migrantes mexicanos que regresen, que se reincorporen, pero con esta idea de crear una nueva concepción de vida social, una nueva concepción de vida política, que los migrantes la traen como disposición activa, natural. Entonces yo creo que aquí se nos va a plantear este problema. Vamos a entender este fenómeno migratorio solo reduciéndolo al nivel de problema económico, o vamos a ser capaces de plantear un proyecto político-cultural alternativo con ellos, que los incluya para crear algo nuevo. Yo creo que ahí está planteado el gran problema. Y miren que tenemos un avance extraordinario con las asociaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que son asociaciones hiperactivas que están que pueden contribuir extraordinariamente a este proyecto político-cultural, porque no son asociaciones económicas las de los migrantes mexicanos en Chicago, en California, son fíjense que se ha creado ahí un movimiento crítico de los migrantes importantísimo para transformar a México. Si logramos crear una concepción de la migración que supere el nivel económico y el nivel productivo, para crear una concepción de nuevas relaciones políticas y culturales con los migrantes, vamos a tener una potencialidad extraordinaria como sociedad por esa disposición a una nueva concepción y a una nueva transformación social de los migrantes. El ser migrante significa una disposición a cambiar valiosísima. Entonces sí necesitamos abrirnos a esa dimensión, porque esa es la dimensión que puede hacer del fenómeno migratorio algo importante para la transformación social. Ahora, la relación movimientos sociales, sociedad civil, partidos políticos. Bueno, hubo un derrumbe a los partidos políticos en estas elecciones, o sea, no fue solo una votación mayoritaria por el cambio, sino hubo un derrumbe importantísimo de los partidos que han dirigido el ciclo neoliberal en México. Se han reducido casi a la nada los dos partidos que dirigieron a México en los últimos 35 años. Eso es un dato fundamental. Pero ¿qué nos plantea en la relación sociedad civil, ciudadanía, partidos políticos? Pues que esos partidos no expresaban un poder partidocrático sobre la sociedad civil, que la sociedad civil decidió que se acabaran. Pero ¿qué vamos a rehacer? ¿Qué significa partido político? Significa, en el mundo contemporáneo, pues la constitución normalmente de una fuerza estatal de realpolitik, es decir, una fuerza que no expresa a la sociedad. Eso fueron los partidos políticos en México, los partidos políticos estos que se derrumbaron. Y ahí se presenta el problema. Vamos a recrear partidos políticos en este
mundo dominado por burocracias internacionales para que se vuelvan de nuevo partidocracias? ¿O vamos a intentar nuevas formas de desarrollo político donde los partidos políticos puedan tener sentido distinto, en la medida en que son expresión de un proceso de la sociedad civil y de los movimientos sociales? Yo creo que aquí está el gran problema. No necesitamos partidos de Estado, ni partidos que dependan de proyectos de Estado. Necesitamos partidos de la sociedad. Y la sociedad no tiene una sola forma de construir partidos políticos o proyectos políticos. La sociedad puede enfrentar el problema de crear con los movimientos y con las organizaciones de la sociedad civil sus propias articulaciones políticas que se transformen en partidos políticos, pero quizá ni siquiera por constituirse en fuerzas electoralistas, o más bien no por constituirse en fuerzas electoralistas, sino por estar vinculados a esos procesos sociales. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahorita, porque fíjense que la institucionalidad electoral es tan fuerte y tan dominante que seguramente en 6 años vamos a tener de nuevo estructuras de partidos vinculados al Estado, pero facilísimamente. Ya estamos viendo las iniciativas de algunos viejos partidos para constituirse en partidos registrados y poder reproducir este uso de recursos públicos, esta sustitución de la sociedad civil para decidir. Ya lo estamos viendo. Entonces aquí el problema que se nos presenta es cómo construir proyectos políticos articulados con la sociedad civil, articulados con los movimientos sociales, que unifiquen a la sociedad civil y a los movimientos sociales y que puedan condicionar a esos partidos políticos o enfrentar a esos partidos políticos. Yo creo que ahí está el gran problema de la actualidad, que los proyectos políticos tienen que ser expresión del avance de las luchas sociales y de la ciudadanía activa real. Y eso significa quizá apostarle más que a los partidos políticos, a los proyectos políticos que surjan de esta articulación de movimientos, esta articulación de ciudadanos activos. Y se van a enfrentar con este problema de las leyes, las políticas electoralistas, las decisiones de Estado. Y yo creo que eso es lo que tiene también que discutir la sociedad civil. Cómo construir un proyecto que exprese la autodeterminación de los movimientos, de las luchas sociales y de la sociedad civil, frente a estas formas institucionales que nos dominan y que tienden a reimponerse fácilmente, ¿no? Los partidos políticos estaban en crisis y siguen en crisis en el mundo porque son expresión de las políticas de Estado, de los estados, para subordinar a la sociedad, de los intereses particulares para subordinar los intereses públicos. Esos son los partidos políticos en general. Ahora, ¿cómo, aprovechando la situación de México, cómo enfrentar un debate que nos lleve a pensar otro tipo de construcción de fuerzas políticas? Yo creo que ahí está la dificultad y lo interesante que la sociedad tiene que plantear, no recrear democracias delegativas que delegan en esas partidocracias las decisiones de lo público, sino una sociedad que sabe mantener su vínculo con las decisiones de lo público, puede tener fuerza para enfrentar el surgimiento de partidos
estatalizados. Y yo creo que ese es el reto. Y eso es un problema abierto, pero que tiene que empezar a debatirse. Yo tampoco tengo la respuesta para eso. Bueno, eso son. Agradecemos a nuestro invitado y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión y los invitamos el próximo martes 19 a las 6 de la tarde en la sala temporal de nuestro museo a la presentación del libro La fiesta y la rebelión, en la que nos acompañarán Antonio Turok, autor del libro, y Emma Cecilia Krinsky. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches.